Que Dios los continúe bendiciendo en esta mañana y continuamos acá los estudios que estábamos haciendo, Hechos de los Apóstoles 18-24 en esta mañana. Habíamos visto que había terminado el primer viaje misionero del apóstol Pablo, fue a Jerusalén, etcétera, y arranca su segundo viaje misionero y la primer visita entonces que hace allí, lo habíamos estado meditando, es en Éfeso, en Turquía actualmente, Asia Menor, en aquel momento. En un principio, en ese primer viaje misionero, Dios no le había permitido predicar la palabra por una revelación que había tenido, ya conocemos la historia, y solamente había pasado allí, había estado seguramente en una sola oportunidad, y a pesar de que le rogaron que se quedara, tenía la necesidad de ir a Jerusalén, pero prometió, si Dios le permitía volver, y acá está cumpliendo entonces la promesa que había hecho allí el apóstol Pablo oportunamente. Hay versiones, no necesariamente la Reina Valera, que es la más común que tenemos, pero hay versiones de la Biblia que cuando están las diferentes cartas allí, ponen una especie de introducción y da algún detalle, y dice, esto fue escrito en tal momento, tal otro. Bueno, desafortunadamente esas referencias que tenemos no están sustentadas para que uno pueda comprobar en la palabra lo que está leyendo allá, entonces no podemos venir y repetir como un lorito. Si esto lo escribió Pablo cuando tenemos que ir a la ley y al testimonio, como dice la Escritura, entonces es interesantísimo cuando podemos ir viendo en la palabra de Dios, ir viendo, usted no le va a escribir una carta a alguien que no conoce, siempre la carta al tener un destinatario, porque usted conoce a esa persona, conoce ese lugar o conoce esa congregación, y sabemos entonces que la carta a los Efesios es bastante posterior a las otras cartas que nosotros vemos. Y en esta mañana vamos a descubrir también de que la primera carta que se escribe a los Corintios, usted recuerde que Corinto fue la última ciudad del recorrido que Pablo estaba haciendo allí por Macedonia, en su primer viaje misionero, donde se había quedado, se acuerda, por 1 año y medio en aquel lugar, y se va, y vamos a descubrir que es cuando comienza este segundo viaje misionero, un viaje misionero que no fue tan rápido. Normalmente, mi señora, por ejemplo, tiene clientas que se van de viaje, muy seguido cae alguna, creo que nos falta un mes que no caiga alguna que le dice, bueno, me voy. Una dijo que se iba a Cartagena de Indias, otra que se va a tal lado y tal otro, y cuando quiere acordar van y se hacen mantenimiento allá de los trabajos que le hace mi señora, y a los 20 días lo estamos viendo de nuevo. Entonces a veces tenemos ese concepto de viaje, de que los viajes son viajes de 2 semanas, de 3, pero acá el apóstol Pablo, hermano, como lo meditamos en la reunión anterior, no tenía ningún apuro para completar ese camino, sino que era guiado por la dirección de Dios, y donde Dios le decía, quédate porque en este pueblo tengo gente guay, y no necesariamente le decía, en Corinto le dijo, tengo mucha gente, en Éfeso no le dijo que tenía mucha gente, y cuando usted va a ver acá, los primeros que se bautizan son 10, y podemos decir nada más que 10, porque hoy somos más de 10 acá, allá había solo 10, pero hermano, no importa la cantidad si hay un escogido de Dios y que recibe la palabra y que luego se pueda convertir también en una columna, como lo vimos, para poder transmitir a otros el mensaje. Y es acá en esta estadía en Éfeso, que dura más de 2 años, que se escribe la primera carta a los Corintios, y nosotros vamos a estar viendo un poquito de eso. Y todo esto con el propósito, como yo ya he dicho, de poder de alguna manera entender el porqué de la profundidad de ciertos escritos, porque le escribía a una iglesia cimentada en la verdad, una iglesia que había tenido la oportunidad de ser enseñada por el propio apóstol Pablo y por sus acompañantes por 1 año y medio, ¿no? Y entonces le escribe a una iglesia conocedora de estas cosas, porque sabe que leemos la palabra, a veces nos parece que es distante lo que leemos, ¿no? Y dice, por ejemplo, dentro del estudio de hoy, vamos a ver
de que se habían bautizado con el bautismo de Juan, no habían escuchado el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, reconociendo a Jesús como Hijo de Dios, ¿no? Y autor y consumador de la salvación. Y cuando les pregunta acerca del Espíritu Santo, dice, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y parece una cosa distante para nosotros hoy, pero ¿sabe que creo que no pasa una semana de que cuando yo subo algún video de música, hoy por ejemplo grabamos una canción, estamos grabando la predicación también para subirla, Pastor Renzo graba sus predicaciones, a veces comparto alabanzas de terceros también, y uno para que la gente los encuentre pone etiquetas, por ejemplo, Dios, adoración, iglesia, por darle algún ejemplo. Y una de las etiquetas que yo uso es pentecostales, y sabe que creo que no pasa una semana de que alguno no me pregunte, dice, ¿qué son pentecostales? Parece lejano en el tiempo, podemos decir, qué sorpresa esta gente de Éfeso, donde se había quedado Priscila y Aquila, donde había ido Apolo a predicar, y estaban igual que esto. Dice, ¿qué es pentecostal? Porque el Espíritu Santo tiene que ver con pentecostal, ¿no? En el día de Pentecostés, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos, unánimes, esperando la promesa. ¿Qué promesa? La promesa del Espíritu Santo. Entonces, hermano, es necesario que nosotros sepamos, y se recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, le pregunta al apóstol Pablo, ni siquiera hemos oído de que existe el Espíritu Santo. Si estarían lejos, hermano. Veo que dice Jesús allí cuando le habla a Nicodemo, dice, si no naces de nuevo, no puedes ver, no puedes entrar, ¿no? Acá es más o menos lo mismo, ¿no? Ni siquiera habían escuchado, como el que ve está a la distancia, entrar ya es algo más cercano, no lo habían recibido porque ni siquiera habían escuchado, estaban lejísimos de recibir esa obra completa de Dios, que tiene un tiempo, pero el tiempo de Dios ya había venido, hermano, y ahora está vigente esa profecía de Joel, dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y dice el apóstol Pedro allí cuando, lleno del Espíritu Santo, allí en ese primer discurso, que hace, esto es para vosotros, para vuestros hijos, para vuestros padres, para los que están lejos, para los que están cerca. Hermano, esto es una palabra para nosotros, hermano, porque ese poder y ese bautismo del Espíritu Santo es una realidad. Y como yo lo explicaba también en el estudio anterior, es la única manera de poder entender los planes de Dios y entender la mente de Dios recibiendo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. De otra manera, hermano, solamente vamos a mirar la letra, podemos tener mucha elocuencia en conocer, como yo dije, la geografía para poder explicar, poder entender arqueología, podemos entender muchas cosas, podemos estudiar genealogías y saber de nombres y de un montón de cosas y de orígenes, pero lo espiritual, hermano, solamente se recibe a través del Espíritu de Dios, ¿no? Y allí, hermano, Dios estaba entonces completando esa obra. Una obra que también, hermano, tiene que llamarnos la atención, hermano, de que no podemos quedarnos rezagados como esta iglesia joven, esta iglesia nueva que se había formado en Efeso, pero que allí los que estaban no habían podido transmitir estas verdades. Habían podido transmitir la verdad, sí, decir, bueno, como Juan el Bautista había reconocido en Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ahí cuando lo llaman a Apolo, le explican más exactamente de quién hablaba el profeta. Pero hermano, no podemos dar tampoco algo que no hemos recibido, y por algún motivo estas personas no habían recibido el testimonio acerca del bautismo del Espíritu Santo, y allí Dios entonces hace una obra. Llegó entonces, 18:24 de Hechos, a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Esto ya lo habíamos visto, hermano. Había recibido el bautismo, Juan tenía sus discípulos y se habían quedado con aquello, pero no habían podido reconocer todavía que ya no debían estar esperando, porque sabe que 2000 y pico de años después hay judíos que todavía
están esperando también. Creen en el bautismo de Juan, pero no creen en aquel que vendría después de él, el cual era antes que él. Porque eso era lo que Juan predicaba. Arrepiéntanse, hagan senda derecha para vuestros pies y crean en aquel que viene después de mí, el cual es antes que yo. ¿Quién viene después si es antes? ¿Quién es el alfa y la omega, el principio y el fin? El que todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él y por medio de él subsisten. Jesús el Cristo, hermano, dice, crean en aquel que viene después de mí. Y esa era la enseñanza que estaba dando hasta que un día recibe la revelación de que aquel que venía era el Cordero de Dios, y aunque todavía no había cumplido con el propósito con el cual había sido enviado, estaba cumpliendo el plan de salvación, un plan que todavía no había llegado a completarse con su muerte y su resurrección, pero ya pudo reconocer en él el Cordero de Dios que es capaz de quitar el pecado del mundo. Juan ya sabía que el pecado del mundo, la única manera de quitarla es a través de la sangre de Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra manera. El que quita el pecado del mundo, ¿quién? Jesucristo con su sacrificio. Y comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, les pusieron más exactamente el camino de Dios. Ya habíamos visto Priscila y Aquila, un matrimonio que había venido de Roma por un edicto que había salido y se habían estado trabajando con Pablo, haciendo tiendas en Corinto, y cuando Pablo regresa a Jerusalén, regresa del primer viaje misionero, de pasada estos hermanos quedan allí en Éfeso, llega este predicador de África, de Alejandría, gran elocuencia, gran entusiasmo, con mucho denuedo, predicando, pero a veces, hermano, el entusiasmo no alcanza si no está sustentado en la palabra de Dios y en la verdad de Dios. Alguien puede ser muy elocuente y muy fervoroso y todo lo demás, pero hermano, es importante que esa elocuencia y ese fervor a su vez estén acompasados con el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Si estamos, hermano, muy fervientes, pero allí creyendo solamente en las promesas del Antiguo Testamento, en las fiestas solemnes del Antiguo Testamento, en los rituales y en cualquier otra cosa, y nos quedamos, hermano, estancados en el tiempo, cuando el plan de Dios ha ido avanzando, hermano, y se ha ido manifestando y se ha ido dando a conocer cosas que, como dice la Escritura, los profetas que fueron antes indagaron diligentemente para entender el tiempo y el lugar que esas profecías que estaban recibiendo, que no eran para su tiempo, señalaban a Cristo. Y a algunos, como a Daniel, le fue dicho, no, Daniel, esto está sellado hasta el tiempo de su cumplimiento. Algunas cosas pudo entender, se anticipó en el tiempo, pudo saber la sucesión de reinos que habría, de los cuales acá estaban experimentándolo estos hermanos. La gente que estaba en Éfeso había primero recibido la conquista de los persas, después recibió la conquista de los griegos y ahora estaba la conquista de los romanos, allí en aquel lugar, aquella sucesión de reinos que Dios le revela a Daniel unos 600 años antes, se estaba cumpliendo en aquellos días. Eso Dios le permitió saber, pero las otras cosas, hermano, no le permitió saber con claridad acerca de la segunda venida de Jesucristo, de esa roca no cortada a mano que vendría y desmenuzaría a todos los demás reinos y establecería un reino que es eterno. ¿De qué nos está hablando eso, hermano? De que queda todavía un gran reino por venir. El reino de los cielos, hermano, que va a ser establecido en la tierra, hermano, y descenderá de los cielos, descenderá la Jerusalén celestial. Eso enseña la palabra. Estamos en la misma sintonía, leemos la misma Biblia. Si leemos la misma Biblia, hermano, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces les pusieron más exactamente Priscila y Aquila a Apolo, estando ellos en Efeso, en Macedonia, actual Turquía, y queriendo él pasar a Acaya, quería ir para Grecia, donde Pablo había estado predicando allí en Tesalónica, en Colosa, etc. Queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos, y llegando allá fue de gran provecho porque a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras
que Jesús era el Cristo. Así que va allí hace la primera parada en Éfeso. Dios tenía algo para él. Pues podía haber ido directamente de Alejandría, podría haber ido directamente a Acaya, o hablando en términos más criollos, porque a donde va es a Corinto, pero tenía que hacer una parada porque allí le fue dado a conocer con mayor exactitud el Evangelio de Dios y los tiempos y las sazones, y le fue revelado a Jesucristo, y entonces lo que recibió allí fue también a dar, dice, refutaba públicamente, con gran vehemencia, que Jesús era el Cristo. Esto lo había recibido, hermano, lo había recibido allí en Éfeso, de la mano de Priscila y Aquila. Aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, ve que yo ya me anticipé y le dije que se había ido a la región de Acaya, lo que sería Grecia hoy, pero no a cualquier lugar, había ido a Corinto, a una iglesia que, reitero, el apóstol Pablo había levantado y había estado 1 año y medio predicando en aquel lugar. Pablo, después de recorrer las regiones superiores de Asia, vino a Éfeso y, hallando a cierto discípulo, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿Ves lo que es la historia que yo le decía? Como una historia que, a pesar de que nos parece distante en el tiempo y que nos parece una cosa antinatural que alguien pregunte acerca de la obra del Espíritu Santo, hoy, 2024, hay personas que no saben lo que es Pentecostés, hay personas que no saben lo que es el bautismo del Espíritu Santo, que no lo han recibido y ni siquiera han escuchado que hay Espíritu Santo. ¿Qué aprendemos, hermanos, de esta lección? Como Priscila y Aquila, tomar parte allí y poder exponer a través de las Escrituras estas cosas. Pero una vez más, hermano, tampoco podemos compartir algo que nosotros mismos no hemos recibido. Así que si alguien aún no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, sepa, como Pedro lo dice allí en aquel discurso, que es para nosotros. Hoy, que estamos lejos, es para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros padres. No hay distinción allí, hermano, sobre cuántos vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Alguien me puede ayudar? Porque había 12 discípulos en aquel entonces, ¿no? Pero vino sobre 120. ¿Cuántos había reunido? 120. Hermano, esta obra de Dios es para todos los que estamos en esta fe, para todos los que estamos esperando esta promesa. Esta obra de Dios es para nosotros. Ahora, si nosotros estamos allí distraídos, no esperando recibir nada, y no vamos a recibir nada, hermano, pero si estamos en oración, frente, decir: Señor, yo quiero recibir de tu Espíritu en mi vida, quiero recibir ese Espíritu, el cual va a ser una obra profunda, porque Él los guiará a toda verdad, dice Jesús. Dice: les conviene que yo me vaya. Entonces se encontró con esta gente que ni había recibido ni había escuchado el Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. O sea, Juan todavía no sabía, los que se iban a bautizar todavía no sabían, hasta que Dios le reveló quiénes eran, y algunos de los que escucharon, los 2 primeros discípulos que tuvo Jesús, antes eran discípulos de Juan, y recibieron el testimonio de Juan de que ese era el Cordero de Dios, y ahí empezaron a seguir a Jesús. Maestro, ¿dónde mora? Ven y vean, les dijo Jesús. Así es el llamamiento de los 2 primeros discípulos. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Porque, hermano, habían sido bautizados. Esto, hermano, cualquier persona que había sido bautizada por Juan, en esa expectativa de creer en el que vendría después y arrepentirse, necesitaba ser bautizado nuevamente. ¿En qué? En el nombre de Jesucristo. O como Jesús enseña, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos todavía no tenían con claridad esa familia celestial, no habían entendido, a pesar de que los primeros versículos de la Biblia nos están mostrando cómo habla en plural en la creación, y dice: hagamos
al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros, hermanos, que tenemos plurales y singulares, hay idiomas que no tienen plurales y singulares, es un poco más complicado, como el inglés. Pero el idioma español, hermano, lo tiene, dice bien clarito, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Mira qué obra, hermanos, que Dios hace. Dice, y eran por todo unos 12 hombres. No era una gran multitud, era un grupo de personas que estaban allí buscando, pero aún no habían encontrado. No era una realidad, eran rituales lo que habían practicado, era una creencia, pero no era una certeza. Pero ahora reciben la garantía de la posesión adquirida, así le llama la palabra. El bautismo del Espíritu Santo es la garantía de la posesión adquirida. Es el sello, hermano, que nos muestra de que pertenecemos al pueblo de Dios. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Así que acá ya tenemos 3 meses que el apóstol Pablo está en Éfeso. Le decía, hermano, porque es interesante razonar eso, porque muchas veces cuando pensamos en viaje, como yo decía hoy, pensamos en un viaje de 10 días, de una semana, una cosa así, pero acá, hermano, el apóstol Pablo en la dirección de Dios salía y, hermano, allí, de que salió a predicar y fue a Arabia hasta que volvió a Jerusalén, cuando relata su conversión, dice, no fue hasta pasado 14 años que yo volví a Jerusalén, dice, por lo cual evangelio que yo predico no lo recibí de hombre alguno, sino que lo recibí de parte de Dios, hermano. No había intermediario acá, había recibido la revelación directa de Dios. Y en este mismo espíritu, sin apuro, sujeto a la voluntad de Dios, estaba allí en Éfeso. Primero se encuentra con esta docena que creen, se bautizan, reciben la imposición de mano, reciben el Espíritu Santo, reciben la confirmación, luego va a la sinagoga y allí nuevamente comienza a exponer, a predicarles. Allí se reunían judíos y griegos, judíos y prosélitos que se habían convertido. ¿A qué cosa? Al judaísmo. Estaban creyendo de Malaquía para atrás en la palabra de Dios. Esas eran las promesas y esas eran las esperanzas, y practicaban todos los rituales del Antiguo Testamento que tenemos allá. Y el apóstol Pablo llega allá y les demuestra por medio de la Escritura cosas que ya había confirmado en el día de Pentecostés a través del Espíritu Santo y de la voz de Pedro. Dice, recibirán el Espíritu de Dios sobre toda carne, y el Cordero de Dios, ¿no? Como cordero fue llevado al matadero y no abrió la boca. Todos esos pasajes del Antiguo Testamento, con eso, hermano, era con lo que le predicaba a los hermanos que estaban reunidos allá, que solamente creían, como yo decía, de Malaquías para atrás. Y él venía y le decía, ¿sabe de quién está hablando acá? Está hablando de Jesucristo. Ellos conocían, porque la fama de Jesús se había difundido. No termina Jesús reconociendo que se ha acercado el tiempo. Dice, cuando unos griegos preguntan acerca de Jesús, léanlo en los evangelios, dice, unos griegos buscan a Jesús, su fama se había difundido. Conocían que había habido un maestro muy idóneo que hacía milagros y un montón de cosas, pero acá le viene a revelar, dice, este maestro, este era el Hijo de Dios, murió, pero resucitó, ¿no? Y está sentado a la diestra del Padre y les manifiesta y les presenta y dice, esto es la gracia de Dios, esto es el regalo de Dios, no por merecimiento, ¿no? A medida, hermano, que esas iglesias se van afianzando y cimentando, hermano, en la fe, puede ir cada vez más profundo en explicarle estas verdades acerca de la elección de Dios, acerca de la predestinación, acerca de un plan que Dios trazó, habiendo elegido a los suyos desde antes de la fundación del mundo. Esto no llegó de un día para otro, hermano. La iglesia necesitó irse cimentando y aprender los rudimentos, aprender y entender que Jesús era el Cristo, aprender y entender de que el bautismo del Espíritu Santo era una realidad, pero después allí no se quedó estancado en eso mismo, sino que siguió avanzando acerca de las revelaciones que él mismo había recibido
como dice, conozco, me voy a gloriar de algo, me gloriaré en un hombre, el cual, no sé si en el cuerpo fuera el cuerpo, subió al tercer cielo y escuchó palabras inefables. Allí, hermano, él recibió este mensaje de parte de Dios y lo transmite y lo comunica acá. Y nosotros hoy podemos ir de alguna manera alternando, ¿no? Yo habrá visto que no me desvío demasiado, no me quedo en la mitad del capítulo 19 y le digo, bueno, vamos a estudiar, o del 18 vamos a estudiar 1 Corintios. Pero sí me gusta ir diciéndole, acá, si usted quiere hacer una marquita, es cuando el apóstol Pablo le manda la carta, porque yo lo tengo señalado, yo tengo la certeza de cuál es el pasaje exacto donde la carta de Pablo les enviada a los corintios, y esa referencia la tengo bien clarita, está en el 19:22 acá. En el 19:22 Pablo estuvo 3 meses en la sinagoga, estuvo 2 años en Éfeso, y durante su estadía allí manda a 2 misioneros, manda a Timoteo y a Erasto, y ahí les está enviando la carta. Y usted lo puede ver después confirmado en 1 Corintios 16:12, ¿no? De que en ese momento también le pide, acá no lo dice, pero se ve que en esos 2 años y 3 meses Apolo había vuelto, y el apóstol Pablo le rogó mucho, pero Apolo todavía no había aprendido, hermano, acerca del orden espiritual, porque hay un orden espiritual, hermano, hay orden en los cielos, hay orden en la casa de Dios, porque la palabra de Dios dice, Dios no es autor de desorden, y no había todavía aprendido los rudimentos, no había aprendido a sujetarse a los designios de Dios, aquel hombre que Dios había levantado al apóstol Pablo, y él le rogó de que fuera de nuevo. Mire, cuando nadie lo mandó, fue encantado. Cuando el apóstol Pablo le pide, acompañá a Timoteo y acompañá a Erasto, eso lo ve en 1 Corintios 16:12, no dice, no tuvo en bien ir, dice, irá cuando tenga oportunidad, dice el apóstol Pablo. Todavía qué suavecito para hablar Pablo, ¿no? Porque nosotros decíamos, desobediente que no se sujeta, pero Pablo, un hombre del Espíritu de Dios, hermano, no estaba para causar disensiones, hermano, estaba para llevar la palabra de Dios, no le fue con el cuento, dice, si quiere ir de nuevo, ahora no lo reciban, porque yo lo mandé y no quiso ir. Fue sin que nadie lo mandara a la iglesia que levanté yo y ahora quiere ir. Nosotros capaz que haríamos medio parecido, ¿no? Pero el apóstol Pablo estaba en otro espíritu, hermano, allí, y les escribe a los hermanos, hacía ya un par de años, sin duda, de que no los veía, pero allí le escribe esa primera carta. Así que también ahí podemos aprender a situarnos en el tiempo en que estas cosas ocurrieron. Pero endurecido algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera de que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y acá, bueno, yo ya llegué hasta acá, no tendría que haber llegado hasta acá, porque yo le iba a preguntar, ¿sabe que ahí en Éfeso hubieron un montón de milagros? Y yo le iba a preguntar, ¿quién hizo los milagros? Era lo importante, ¿no? Porque capaz que usted piensa y dice, bueno, los milagros los hizo Timoteo, o los milagros los hizo Apolo, o no, para confirmar de que el que tenía la autoridad, los milagros los hizo Pablo, pero no, dice la palabra de Dios. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hermano, Dios es el que hace los milagros. Por eso, hermano, ¿cómo hemos de no creer en los milagros? Como dice la Escritura, ¿acaso la mano de Dios se ha cortado? Porque capaz que si el que hacía los milagros era Pablo, diríamos, bueno, vaya a saber, si ora por mí el pastor Renzo, si tiene suficiente poder. No se equivoque, hermano. El que hace los milagros es Dios. Así que si será importante estar en la sintonía, estar en la voluntad de Dios para hacer las cosas, hermano, que puede imponer las manos, y el que es de Dios recibe el Espíritu Santo. Puede reprender el espíritu inmundo y el espíritu inmundo sale de esa persona.
Porque hermano, Dios respalda, dice el apóstol Pablo, dice, había una iglesia media rebelde, dice, cuando yo vaya, dice, vamos a ver realmente cómo son las cosas, porque esto consiste no en palabras, sino en poder de Dios. El apóstol Pablo dice, me miran a mí, dice, y ven debilidad, pero no se equivoquen, porque había poder de Dios, hermano. Cuando uno está en la voluntad de Dios, hay poder de Dios. Hay poder de Dios para imponer las manos, que reciban el Espíritu Santo. Hay poder de Dios para reprender los espíritus inmundos. Hay poder para hacer milagros. Y el que hace los milagros es Dios. Y el que da el Espíritu es Dios. Así que, hermano, esté afianzado en esas cosas. Espere recibirlo, porque esto es para los que están cerca y es para los que están lejos. Es para nosotros, hermano, que tan lejos en el tiempo de estas realidades, pero que esa obra de Dios, hermano, estamos dentro de esos tiempos de Dios. Dios conoce el tiempo, el lugar, y nos ha interceptado a cada uno para conducirnos a este lugar preciso donde estamos escuchando esta palabra precisa que Dios tiene para nuestras vidas hoy. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. No lo conocían, habían escuchado a Pablo, que Pablo hablaba de eso, y trataron de imitarlo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Y se encontraron con un endemoniado, hablando en términos más modernos hoy. Allá en el versículo 15 dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El espíritu inmundo, hermano, le usa la boca allí a las personas. ¿Qué tienes, Jesús, hijo de David? ¿Has venido a atormentarme antes de tiempo? ¿No dice eso uno de los evangelios allí? Y acá también usan la voz de este hombre. Dice, sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero ¿quién es usted? Hermano, hay un respaldo de Dios para los que están en Dios, pero para el que no está en Dios, hermano, cuidadito, cuidadito. Y estos hombres no les sirvió de nada haber practicado el judaísmo toda la vida, no les sirvió de nada ser hijos del sumo sacerdote de aquel lugar. No les sirvió de nada, porque uno solo saltó sobre ellos y dominándolo salieron heridos y medio desnudos allí. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Se da cuenta, hermano, cómo Dios hace estas obras? Habíamos visto en el estudio anterior que Éfeso era la tercera ciudad en importancia en el mundo antiguo, primero Roma, después, ¿cómo era ahí de donde venía Apolo? Se me borró, Alejandría, y Éfeso. Y una ciudad tan importante, y pasa algo parecido a lo que había pasado en Jerusalén. El día de Pentecostés hubo un estruendo y le fue notoria a toda la ciudad lo que había acontecido. Bueno, acá, hermano, también le fue notoria a toda la ciudad lo mal que le había ido a aquellos que invocaron el nombre de Jesús, pero no eran conocidos de Jesús, no eran escogidos de Jesús. Y el diablo, hermano, sabía bien que no tenían ninguna autoridad estos hombres, y así, una vez más, en esta tercera ciudad en importancia del mundo antiguo, pueden entender y conocer aquello que había pasado. ¿Qué había pasado? 7 hombres invocando un nombre que tiene poder, pero tiene poder para el que está en él. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Así que, hermano, fíjese que acá hubo una conversión genuina, hermano, donde la gente estaba
dispuesta a dejar todo, dejar sus prácticas, dejar sus creencias y volverse allí a hacer la voluntad de Dios. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario también ver Roma. Acá, hermano, vemos cómo el apóstol Pablo tenía sus planes, pero mismo en la carta a los romanos, él nos dice cuántas veces se propuso ir. Acá se propuso ir a Roma, hermano, y dice, pero Dios me lo ha impedido, y Dios me lo ha impedido, y solamente fue después de terminado. Esto es en el comienzo del segundo viaje misionero, y él hizo un tercer viaje misionero y no pudo ir a Roma hasta que es llevado allí como embajador en cadenas, como le llama la palabra. Y enviando a Macedonia a 2 que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Así que, hermano, hasta acá la lectura, hermano, y el estudio de hoy. Espero que usted pueda continuarlo en su casa para irse fortaleciendo y afianzando en estas cosas, pudiendo comprobar en la palabra esa obra evangelística, cómo iba avanzando, cómo iba siendo llevada la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo a diferentes lugares, y cómo Dios estaba confirmando a los que eran de Él y desestimando, hermano, a los que no tenían nada que ver. Que Dios los bendiga, los dejo acá con el pastor Renzo.